Bueno, pues damos comienzo al tercer bloque de esta formación, Etnoeducación y Artivismo, Raza y Políticas de Identidad en Educación. En este bloque vamos a hablar precisamente de la etnoeducación, de cómo educar para todos. Para ello vamos a empezar con un detonante sobre etnoeducación. ¿Percibes algún tipo de racismo en estas imágenes? En esta unidad de contenido vamos a hablar de diferentes episodios micronarrados. Vamos a ofrecer material, contenido para que en vuestro contexto educativo podáis ejercer la etnoeducación. Sabemos que es un material que cuesta adquirir, que como sucede con los microrelatos, ¿no?, que afectan a las diferentes minorías o comunidades étnicas, pues es dificultoso encontrarlos y tenemos que rebuscar en redes sociales, saber lo que estamos buscando y bueno, pues leer muchas publicaciones, ¿no? Aquí os vamos a ofrecer un material, pero yo os invito a que si os interesa el tema y por responsabilidad con vuestra profesión, pues sigáis investigando en las aportaciones de las diferentes comunidades étnicas y aplicándolas en vuestro aula. Para comenzar, vamos a abordar la historia del Antiguo Egipto. Normalmente estamos acostumbrados a que en los libros de texto se habla de la civilización egipcia, pero no se hace mención de la importante negritud, el componente negro cultural además que tuvo esta civilización. Cheikh Anta Diop, además de ser el precursor de la datación por carbono 14, que se utiliza en paleontología para datar los yacimientos arqueológicos, es el promotor de las tesis sobre la negritud y la importancia de la cultura africana, de la cultura negra y en el desarrollo de la propia civilización egipcia. Si cogemos una imagen de Nefertiti, que es una persona que ya estaba mestizada con otras civilizaciones, y la comparamos, por ejemplo, con la de la modelo Liya Kebede, aumenta nuestra percepción sobre si Nefertiti es blanca o negra, es decir, Nefertiti era negra y Liya Kebede es negra. Obviamente hay diferentes maneras de ser negro, no una sola manera de ser negro, y hay diferentes colores que se asocian a la negritud. Pero si una persona es negra para ser detenida por su perfil racial, porque una persona no es negra cuando estamos hablando de una civilización que da lugar a todas las posteriores que surgieron en el mundo. Los egipcios, cuando hablan del propio Egipto, se refieren a él como Kemet o tierra negra, tierra quemada, tierra de los negros. Eso para empezar. Para seguir, cuando representan a sus dioses, a veces se refieren a ellos como Isis la Negra y los representan a partir de diferentes tipos de color o de pigmentación negra. Otro punto importante para hablar de la negritud del Antiguo Egipto es el aporte cultural. Los egipcios se trenzaban el pelo, que esto es algo que corresponde generalmente a la comunidad africana, la forma en la que ellos se trenzan el pelo. Se pueden observar diferentes tocados que se siguen aplicando en algunas regiones de África en la actualidad y eso se pueden encontrar también en las diferentes representaciones del Antiguo Egipto. Incluso imágenes en las que se representa a los propios egipcios trenzándose el pelo. Sin embargo, en nuestros libros de texto existe un blanqueamiento del Antiguo Egipto. Es común que, especialmente en la figura de Tutankamón, de hecho hay una reproducción en 3D que aparece en libros de texto de cómo podría ser el posible Tutankamón, que es totalmente contradictoria con las versiones que tenemos de los propios egipcios, en las que Tutankamón aparece representado con otra pigmentación muy diferente. Todas estas cosas hacen que la percepción sobre el Antiguo Egipto nos haga creer que se trata de una civilización blanca, precursora de la cultura occidental, previa a Grecia, cuando es totalmente al contrario. También viene a refutar la idea o contribuye a refutar la idea de que África siempre ha sido pobre y ha estado exenta de momentos gloriosos y de grandes civilizaciones, cuando al contrario se trata de las civilizaciones precursoras de la humanidad. Otro mito sobre África es que, que no existieron grandes imperios o que no existieron lugares de poder
lugares de encuentro, de innovación, de evolución, de desarrollo. Esto es totalmente falso, pues a lo largo de diferentes épocas han existido imperios africanos que además han tenido relaciones de poder con Europa, relaciones de intercambio y relaciones de mestizaje. Es el caso de Dahomey en Benín, en el que además las mujeres tenían un rol de importancia, un rol de poder, las amazonas. Luego también tenemos todos los castillos que podemos seguir visitando en Etiopía, que reflejan cuáles eran sus asentamientos, los asentamientos de los principales grupos de poder en Etiopía. También existe la civilización Ile-Ife, con un amplio desarrollo artístico de la escultura, que podemos observar cuáles eran sus reyes y sus reinas y cuál era su aspecto físico. Lo podemos encontrar, expertos en la metalurgia. También podemos recurrir a utilizar en nuestro aula referentes históricos sobre la comunidad africana y afrodescendiente. Sería el caso, por ejemplo, de los abolicionistas, como Olaudah Equiano, que desde las diferentes comunidades europeas pues intentaron acabar con la esclavitud. O, por ejemplo, Nzinga de Angola, que se opuso a la colonización de Angola hasta el último momento, y Nani de Jamaica, que consiguió dirigir un palenque, un poblado de personas esclavizadas que habían decidido ser libres y generar una fuerza de oposición contra los esclavistas. Es importante también reconocer el patrimonio inmaterial de las comunidades africanas. Sería el caso, por ejemplo, como así lo ha reconocido la UNESCO, de la Carta del Manden o Curucanfuga. Esta carta es la primera carta de derechos humanos que existe en el mundo y bueno, es del siglo XIII, y en ella, aparte de hablar de los derechos de la mujer en un rol de poder, se habla del respeto al medio ambiente, de la supresión de la esclavitud, de la comunidad como generadora de sus leyes en asamblea. O sea, es una carta muy adelantada a su tiempo. Este material que os ofrecemos lo podéis completar y ampliar en el material adjunto del curso. Y también os invitamos a indagar y buscar más información, porque todo esto contribuye a ampliar nuestra visión sobre qué es lo negro y qué puede llegar a ser. Es importante que hablemos de mestizaje y diáspora, que tengamos en cuenta algunos referentes de la comunidad africana que tuvieron lugar o se desenvolvieron, su historia sucede en Europa y en ocasiones en España. Es, por ejemplo, el caso de Alejandro Dumas. Con Alejandro Dumas sucede algo muy similar a lo que sucede con el Antiguo Egipto. Por la manera en la que hablamos de Alejandro Dumas y por la omisión de su procedencia étnica, damos por hecho que se trata de una persona blanca. El escritor de Los Tres Mosqueteros o el Conde de Montecristo era una persona descendiente de africanos. Su padre es haitiano y es el Conde Negro. Alejandro Dumas también era su nombre, se llamaba igual que su hijo y que su nieto, el dramaturgo. Y Alejandro Dumas fue general de los ejércitos en Francia, luchó junto a Napoleón y fue una persona muy importante en la corte de ese momento y después tras la Revolución Francesa. Es importante investigar sobre esta familia, sobre estas tres figuras relevantes de afrodescendientes que se desenvolvieron en Europa. También es interesante investigar sobre algunas mujeres afrodescendientes que además tuvieron un rol de abanderadas de la comunidad afrodescendiente siendo mujer. Es el caso de Selika Lasevsky, amazona, especialista en carreras de caballos, que además tenía el nombre de una cantante de ópera africana que cantaba para la Casa Blanca, Selika, que fue un nombre popular en esa época. También es el caso de Bessie Coleman, que es la primera mujer que es aviadora civil, titulada por los Estados Unidos, y bueno, pues una mujer con un rol importante. Podemos dar una clase de historia, podemos dar una clase de matemáticas y podemos dar una clase de ciencia hablando de personas negras. O dar una clase de ciencias, de matemáticas, de literatura o de historia, y que las personas negras también tengan un papel en esta unidad didáctica que estemos desarrollando. Benjamin Banneker, por ejemplo,
Además de participar en el desarrollo de los planos de la ciudad de Washington, también era una persona experta en astronomía que desarrolla almanaques a partir de los cuales se pueden organizar las cosechas. También tenemos la figura de Madame C.G. Walker, que es una de las primeras mujeres empresarias en Estados Unidos que consigue acumular su riqueza a base de crear productos para la mujer negra. El caso de Charles Richard Drew es un caso significativo, pues es una persona que además de idear los primeros bancos de sangre que trabajan con plasma, un invento que fue muy popular en la época tras la Segunda Guerra Mundial, porque esto era muy necesario en época de guerra, fue una persona que además luchó a favor de los derechos civiles, dado que en esa época las personas negras no podían hacer transfusiones a las personas blancas. Tristemente, fue una persona que murió en la puerta de un hospital porque era un hospital para blancos y no pudo ser atendido por ser una persona negra. Otros personajes, como Augustus Garrett Morgan, tuvieron una proliferación de patentes con las que costaba mucho luchar a los afroamericanos, en este caso, dado que a veces les eran negadas y otras personas blancas constan en la historia como los precursores de alguna invención, cuando realmente los primeros en tratar de certificarla fueron personas negras. Augustus Garrett Morgan, por ejemplo, inventó la máscara de gas o los semáforos que utilizamos en todas partes del mundo. Mary Brown fue la creadora de la primera alarma del hogar por control remoto. O Jane Cook Bright fue la que trató de mejorar los efectos de la quimioterapia y hacerlos más paliativos, así como investigar diferentes medicamentos que pudieran frenar el cáncer. Philip Emeagwali es el matemático que consigue realizar el cálculo más rápido por computadora. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes que certifican la presencia afrodescendiente en España a lo largo de diferentes épocas. En este caso tenemos un busto de una mujer íbera con claros rasgos afrodescendientes y también tenemos las pinturas del pintor Henry Regnault, que refleja al andaluz con un visible perfil racial étnico negro. Aquí, en esta imagen, podemos encontrar personalidades afroespañolas de distintas épocas. Sería el caso de los diplomáticos Don Miguel de Castro o Cristóbal el Moro. También hay abolicionistas nacidos en las colonias españolas, en este caso en Granada, Colombia, Granada, en el caso de Ignatius Sancho. O personas vinculadas al mundo de la literatura, como sería el caso de Teresa Chicava, una de las primeras mujeres negras en escribir y es española, y en el caso de Juan Latino, que fue profesor en la Universidad de la Catedral de Granada, donde está enterrado. En épocas más recientes se puede hacer referencia, por ejemplo, a la Brigada Lincoln, en la que diferentes afroamericanos participaron en la Guerra Civil Española defendiendo la República. El general Oliver Lowe, que muere en esa misma guerra en Villaviciosa de Odón. Otro ejemplo de la contribución histórica de los afrodescendientes es el libro de Negros en los campos nazis, de Serge Villers, que cuenta cuál fue el rol de estas personas durante la Segunda Guerra Mundial. Es importante señalar también cómo los movimientos sociales por la lucha de los derechos civiles o la liberación de las comunidades negras o el Black Power influenciaron sobre las luchas feministas o en contra de la guerra del Vietnam. Thomas Sankara, Senghor o los propios Panteras Negras impulsaron movimientos feministas y sociales o culturales y artísticos. Es importante que tengamos como referencia algunas personalidades negras para utilizar en nuestro aula. Por ejemplo, es una figura relevante las de mujeres feministas y con un trabajo importante dedicado a la etnoeducación, como son Chimamanda Ngozi Adichie, Audre Lorde o Bell Hooks. Otras figuras, como Frantz Fanon, Amiri Baraka, Haki Madhubuti o Quincy Troop, son personas
que también han aportado en este sentido y que sería interesante que leyerais para profundizar en la etnoeducación. Por último, os invito a realizar una acción. Haz una lista de 4 profesiones o disciplinas de tu interés. Encuentra a 4 personas negras, también mujeres, que se hayan desempeñado con éxito en ellas. En este apartado vamos a hablar de transculturalidades. Si vivimos en una sociedad multicultural, con diferentes culturas, que a veces no conseguimos que sea intercultural, es decir, que haya interacciones entre las distintas culturas, desde aquí vamos a proponer otro modelo. Ya no sería un modelo intercultural, sino sería un modelo transcultural, que atraviesa las culturas y las pone en relación. A lo largo de la historia hay diferentes momentos en los que se ha utilizado la máxima de divide y vencerás, es decir, se ha utilizado las culturas en oposición para construir la realidad histórica. Vamos a ver qué momentos son esos y cuáles son las consecuencias que han tenido lugar. Una consecuencia de la división racial que se desarrolla en la supuesta reconquista de España es las fiestas de moros y cristianos. Esto es un hecho que se produce a lo largo de todo el país en determinados momentos y que visibiliza muy bien, además de esa oposición cultural con la que nos educamos, también visibiliza muy bien cómo a esos moros se les refleja como negros. O sea, cuando estamos hablando de moros, estamos hablando también de negritud, no solamente de cultura árabe. El movimiento punk es otro ejemplo claro de estas dos culturas en oposición, en el que los pobres blancos se enfrentan a los pobres negros, a veces recuperando esa filosofía nazi, ¿no? Afortunadamente, el punk luego a lo largo de los años se va deconstruyendo, pero sí es verdad que hay una época en la que surge poniendo a dos comunidades en oposición, supuestamente en la lucha por los mismos recursos. Otro ejemplo de culturas en oposición sería el de la islamofobia creciente en Francia y de los ahora llamados indígenas franceses, pues así se reconocen como movimiento de lucha en esos chavales que en 2015 no se sentían integrados, no se sentían franceses y comienza a surgir ese movimiento en contra de la islamofobia. Y se sigue perpetuando esa idea de culturas en oposición que nunca podrán llegar a entenderse. Es interesante, si buscamos en internet la palabra musulmán o si buscamos islam, qué imágenes nos aparecen. Estas imágenes tienen mucho que ver con terrorismo, tradicionalismo, posturas radicales y sin embargo están mezcladas con las imágenes de algunos adolescentes franceses. Con el movimiento Black Lives Matter hemos podido ser testigos de cómo esa oposición de separados pero iguales, ese momento histórico de Estados Unidos sigue vivo, pues se sigue teniendo diferente acceso a los recursos y distinta limitación de derechos según cuál sea tu procedencia étnica en Estados Unidos. Algunas figuras como Colin Kaepernick se han levantado contra esta situación y han sido muy criticadas desde las redes sociales por argumentar que no se sentía lo suficientemente americano, ¿no? Todos estos momentos de oposición contribuyen a que no exista una creencia de que podemos construir algo juntos, algo híbrido, algo mestizo y una nueva forma de sentirnos occidentales con la que todos nos encontremos a gusto. Por el contrario, vamos a hablar también de algunos ejemplos que podemos recuperar como momentos en los que la hibridación y el mestizaje construyeron algo muy positivo. Sería el caso del movimiento del hip hop o el rap en Estados Unidos en sus inicios, en el que personas de diferentes razas crearon un movimiento creativo. Es común que veamos a personas blancas que utilizan referencias a la estética negra para vender sus productos musicales. Sería, por ejemplo, el caso de Iggy Azalea. Pero también observamos otro ejemplo de mestizaje interesante, que sería el de los blipster, el de los hipster negros, que escogen imágenes relacionadas con el mundo del dandy para apropiarse de esa estética y generar una nueva cultura que sería la cultura africana occidental, ¿no? En esa estética mestiza.
Otro claro ejemplo de estas aportaciones transculturales sería el caso de la selección francesa, que es prácticamente afrofrancesa, ¿no? Es común que hoy en día la transculturalidad sea tanta que bueno, hay personas que se sitúan en ese ser de ambas razas, como sería el caso de algunos modelos que podemos encontrar habitualmente en los medios de comunicación, que sería el caso de Jasmine Sanders o Rose Bertrand, que son personas que no podemos decir que sean blancas o negras, sino ambas cosas. Para terminar, os invito a realizar una investigación sobre algún elemento que caracterice tu cultura, pero que pueda proceder del mestizaje. Por ejemplo, el tango argentino, y la misma musicalidad de la palabra nos hace pensar en eso, procede de la fusión de la cultura de los españoles, los italianos y los africanos. Es un baile que procede de la ridiculización de los negros hacia los esclavistas blancos en Argentina, la ridiculización de los bailes de salón de los esclavistas. Entonces os invito a investigar sobre un mismo elemento que tenga que ver con esta fusión, este mestizaje en vuestra cultura. Y una propuesta para que llevéis a vuestra aula en vuestro contexto educativo. Vamos a idear entre todos, entre todas, un medidor que revele de forma visual cuánta información recibimos sobre Europa y cuánta sobre África a lo largo de una semana. Vosotros y vosotras elegís el formato y la técnica de representación. Podemos hacer lo mismo con la información que encontremos sobre nuestros referentes favoritos y algunos de los que hemos aprendido hoy.